Bueno, vamos a iniciar con el molde de camisa masculina. ¿Sí? Vamos a sacar todas las piezas, cuello, pie de cuello, en la manga. Le vamos a hacer la sangría, que es diferente, ¿sí?, a la de dama. Está el puño. Vamos a ver 3 clases de botonadura. Ustedes escogen cuál. Vamos a sacar almilla. Si notamos en esta camisa, la almilla, en todas las camisas, la almilla va doble, porque va una acá y la otra por dentro y embona la costura de la almilla, ¿sí? Y las botonaduras. Entonces esta es la camisa masculina. Vamos a ver las medidas que necesitamos. Las encuentran en la tabla de medidas. El contorno de pecho, cintura y el contorno de cadera le sacamos la cuarta parte. Al ancho de espalda le sacamos la mitad. ¿Sí? Aquí está cada una de las medidas, el escote vertical, horizontal, delantero y posterior. ¿Cómo vamos a trabajar el molde de camisa? En un solo molde hacemos el delantero y luego sobre ese mismo hacemos el posterior. Entonces, empecemos. Trabajamos solo con un talle, que es el talle delantero. Entonces, trazamos el talle delantero, entonces, punto inicial, talle delantero y altura de cadera. Estoy trabajando, o mejor dicho, voy a trabajar a escala 1:20 para que no se asusten ahí, sino que tengan en cuenta eso. Entonces, talle delantero y altura de cadera. Del punto inicial voy a sacar mitad de ancho de espalda, que en este caso es 21. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar el escote. Les decía que vamos a trabajar el delantero y sobre ese delantero vamos a trabajar el posterior. Entonces, bajamos, ¿sí? Escote vertical delantero, entonces de aquí a aquí, 8.5, que es el escote vertical delantero. Y sacamos el escote horizontal, es igual para el delantero y el posterior, o sea, 7.7. Aquí está. Y aquí están los 8.5 y voy a formar el escote delantero. Donde me da la mitad del ancho de espalda, ¿sí? Ya con el metro me da 21. Voy a bajar 6 centímetros, que es la caída de hombro del delantero. Entonces, bajo esos 6 centímetros, ¿sí? Y voy a la línea del centro y voy a trazar una línea. ¿Con qué fin? Con el fin de medir el ancho del hombro, ¿sí? Que lo tengo acá, ancho del hombro 15, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a medir el ancho del hombro, ¿sí?, que sean 6, pero sin que me vaya a quedar. Es que el hecho que baje 6, ¿sí?, y escuadre, muchas veces no me va a dar el ancho de hombro que quiero. Mire, si analizamos aquí, se me corre un poquito, ¿sí? Entonces, mido acá el hombro, que en este caso es igual a 15, ¿sí? Entonces, en diagonal, pero por la recta que hice escuadrando desde el centro. Listo. Ahí tenemos la línea de hombro. Ahora vamos a sacar la línea de pecho. Vamos a trabajar 2 pechos. Un pecho, la línea de pecho número 1 y la línea de pecho número 2. ¿Por qué? Para sacar la curva de la sisa. Primero vamos a sacar la línea de pecho número 2 y luego la línea de pecho número 1. Entonces, ¿cómo saco la línea de pecho número 2? De donde me dio el talle hasta el escote delantero, saco la mitad.
Del escote delantero al talle saco la mitad, que es aquí, ¿sí? De aquí a aquí me da 39 y la mitad me da 19.5. Escuadro y esta es la línea de pecho 2, ¿sí? ¿Cuánto me mide esa línea de pecho 2? La cuarta parte del contorno del pecho, que en este caso sería 25. Lo tenemos aquí. Contorno de pecho, cuarta parte, 25. ¿Sí? Entonces, medimos aquí, nos da exactamente los 25. Donde me dio el talle delantero, escuadro y tengo línea de cintura. En la línea de cintura, ¿sí? No le voy a medir nada a no ser que yo quiera que mi camisa me quede entallada, ¿sí? Entonces, donde me dio el talle delantero, escuadro. Donde me da la altura de cadera, también escuadro. Y tengo línea de cadera que es igual a 25 centímetros porque es la cuarta parte del contorno de cadera. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La línea de sisa, donde me dio los 15, escuadro hasta la línea de pecho 2. ¿Sí? Esta es la línea de sisa. ¿Sí? Ahora voy a sacar la línea de pecho 1. ¿Cómo saco la línea de pecho 1? Desde el escote hasta la línea de pecho 2, saco la mitad. Escuadro, ¿sí? Y tengo línea de pecho 1, ¿sí? Entonces, del escote a la línea de pecho 2, saco la mitad, escuadro y tengo línea de pecho 1. ¿Con qué finalidad esa línea de pecho 1? Que ahí entro 1 centímetro con el fin de ¿qué? De hacer la curva de la sisa. Entonces, entre el centímetro, me voy aquí del hombro hasta el 1 que entré y de ahí voy a formar la curva de la sisa. De ahí, de donde tengo la línea de pecho, me voy en línea recta hasta la línea de cadera, porque como el pecho y la cadera son las mismas, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí me voy en línea recta. Les decía que cuando yo quiero la camisa, ¿sí?, que me quede ajustada en la cintura, entonces ubico aquí la cuarta parte de contorno de cintura. ¿Sí? Entonces mido aquí y eso es lo que le llamamos slim, que la camisa quede entallada. ¿Sí? Eso ya son gustos. Pero la camisa clásica, que es la que nosotros estamos trabajando en este momento, solo la vamos a hacer en derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes le van a hacer prense. Al hacerle prense en la parte posterior no la pueden entallar porque lo que va a hacer es que se les va a hacer una arruga en la parte de la espalda. Entonces, aquí ya está el delantero, viene por acá, toda esta parte, viene aquí el delantero, el escote. ¿Recuerdan el molde plano de dama que uno hacía los dos juntos? Aquí en este también pasa lo mismo. Entonces vamos a hacer el delantero y luego hacemos el posterior. Para que no me quede aquí esto con tantos letreros, tantas letras, ¿sí? Este es el delantero. ¿Qué hice? ¿O qué van a hacer ustedes?
lo van a calcar, miren. Lo calco acá, ¿sí? Con punto inicial, ¿sí? Línea de ancho de espalda. Lo calcan acá para que lo tengan ahí como referente, ¿sí? Entonces, lo calcan todo. Y sobre este que calcamos, vamos a hacer el posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué va a variar en el posterior? Solo el escote y la sisa. Si analizamos acá, el escote posterior vertical es de 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, punto inicial y bajo aquí 2 centímetros. Recuerden que estoy trabajando con este metro, ¿sí? Entonces, bajo aquí 2 centímetros, que es el escote vertical de la espalda, esta medida. Y el escote horizontal, recuerden que es el mismo, delantero y posterior, entonces aquí formo la curva, ¿sí? Del escote posterior. Ahora, voy acá, donde me dio la mitad del ancho de espalda, que era 21, ¿sí? Me da aquí. Voy a hacer la línea de sisa del posterior. Entonces, ¿qué hago? La caída de hombro del posterior es de 2.5. ¿Sí? Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Voy a medir, voy acá con el metro. 2.5, ¿sí? Donde me da ese 2.5, que es la caída de hombro. Caída hombro posterior, ¿sí? 2.5. Pasa lo mismo que en el delantero, porque el hombro me debe ser igual en el delantero y en el posterior. Entonces, ¿qué hago acá? Trazo la línea, ¿sí? Mido nuevamente los 15 centímetros, que es el ancho del hombro. Miren acá, 15 centímetros. Trazo la línea del hombro. Entonces, hombro, 15 centímetros. Ahora, de ahí donde me da los 15, escuadro hasta la línea de pecho 2. Recuerden que esta es línea de pecho 2, ¿sí? Escuadro, esta vendría siendo mi línea de sisa posterior, que es la que me sirve como base para sacar la curva. Aquí no se vayan a asustar porque la curva les queda como pequeña. Ahí está la curva, ¿sí? Parto más o menos de la mitad, me vengo aquí, ¿sí? Y empiezo a hacer la curva, ¿sí? El posterior, ¿sí? Ya viene quedando por acá. El escote nuevo que hicimos, el hombro nuevo, la sisa nueva, la curva de la sisa que hicimos y el costado. Y ya viene pues la parte del arco. Entonces aquí ya tenemos el posterior basándonos con el delantero, solo le hicimos, ¿sí?, esta variación en el escote, en el hombro y la línea de sisa. Tenemos delantero y posterior de la camisa masculina.